Ahora sí. Hasta las 8, 10, más o menos. Bueno, saludo a aquellos que no saludé, a los que vienen por primera vez, bienvenidos. Saludo a los que nos miran por YouTube o nos mirarán después, a los que nos escuchan a través de Internet. Un saludo cariñoso en Cristo. Estamos empezando el año. Qué novedad, ¿no? Veníamos en el auto hablando, ¿hasta qué día se dice feliz año nuevo? ¿Hasta qué día se dice? Además, ¿qué queremos decir con feliz año nuevo? ¿Qué expresión es esa? Puede ser feliz, no es feliz, tenemos que vivirla. Pero bueno, son clichés, ¿se dice así?, que usamos, que no sabemos bien por qué. Pero yo quiero comenzar, luego de este saludo, espero no haber olvidado a nadie, con una pregunta, medio preguntón. ¿Qué tenemos nosotros los cristianos? Y cuando digo cristianos, estoy hablando de aquellos que creemos en Cristo. Porque en el interior suele decir, qué cristiano duro este, hablando de una persona. Pero es una creación de Dios, pero no es cristiano porque no sigue a Cristo. Cristiano es aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, le sirve y le sigue. Nosotros, los cristianos, somos hijos de Dios. ¿Y qué tenemos nosotros que los que no tienen a Cristo no tienen tampoco? Hay una cosa que me reía porque parecía que... Alex, ¿yo te dije de lo que iba a hablar hoy? No. Todas las canciones que pidió Alex y algunas cosas, reflexiones que dijo, tienen que ver con el mensaje. ¿Qué tiene el cristiano que no tienen los del mundo? A Cristo, la salvación, sí, pero el Espíritu Santo, fe. ¿La fe tiene algo que ver con lo que digo yo? ¿Cómo? Esperanza. Eso es lo que tenemos, una esperanza. Les quiero que abran, esto está fuera de programa, Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Lo voy a leer todo, pero la partecita que a mí me interesa es la última. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, que es, escuchen esto, que es Cristo en vosotros, que es Cristo en nosotros, que es Cristo en ti, ¿crees Cristo en mí? ¿Qué cosa? Esperanza de gloria. Y esto quiero que se les grabe, subráyenlo, es Cristo en mí, en ti, en nosotros, esperanza de gloria. Qué bendita y gloriosa esperanza, dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. No nos imaginamos lo que en realidad tenemos por delante, esta esperanza de gloria. Y háganme recordar al final, porque yo no lo tengo apuntado y si no me olvido, que lo quiero repetir todos juntos, que es Cristo en nosotros, o en mí, podemos decir, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Y quiero empezar este primer mensaje de este año con un mensaje que sea de esperanza, para que iniciemos un año con esta esperanza bien en alto. Ahora, ¿qué es la esperanza? Si yo les dijera, bueno, definir esperanza, como yo le pregunto a la señora de acá, ella me responde, muy bien, ¿cómo sabe? Le pregunto y ella me da una definición perfecta. ¿Qué es la esperanza? El diccionario dice, virtud teologal por la que confiamos y esperamos en Dios, en los cielos y en la vida eterna. Y hay un dicho muy conocido que todo el mundo dice, la esperanza es
es lo último que se pierde. Siempre hay un hilito de esperanza. Aquel que está pasando por un momento difícil tiene la esperanza de salir adelante. Y yo decía que la esperanza tiene mucho que ver con la fe. Están entrelazadas, porque si ustedes van a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol, no pues el apóstol, el escritor, dice, es pues la fe la certeza de ¿qué? De lo que se espera. ¿Qué más dice? La convicción, la convicción. Estamos convencidos que aquello que no vemos, igual lo esperamos. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, porque lo tenemos en su palabra. Y el creyente tiene esta bendita y gloriosa esperanza, que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, un lugar que, como decía, no podemos describir. Como vamos a leer muchos, lo voy a hacer ejercitar en la Biblia. La primera escritura, porque saben que si hay algo que se va a veces desvaneciendo por diferentes cosas que nos pasan en la vida, es la esperanza. Porque no nos va bien en algunas cosas, en la salud, en el trabajo. Entonces, esa esperanza que teníamos parece que... ¿Vieron esos globos que quedan en los cumpleaños por mucho tiempo? Los primeros días estaban ahí, bien infladitos, pero uno lo deja colgado ahí, ¿y qué va pasando con el globo? Se va. ¿Por qué se desinfla si nadie le afloja el hilito? Se va desinflando hasta que queda, y así parece que fuera la esperanza del creyente cuando pasa el tiempo por las cosas que nos afectan. Claro que nos afectan. Y entonces es importante que nosotros mantengamos esa esperanza en Cristo. A esto desanima al hombre en general y también a nosotros los creyentes. Ahora, ¿qué significa tener esperanza? ¿Por qué tenemos esperanza? Empezando por ahí que no lo dije. ¿Por qué nosotros tenemos esperanza? Porque hay, ¿qué? Una promesa. Si no hubiera una promesa, no tendríamos esperanza. Pero Dios nos ha dejado tantísimas, como dice Pedro, grandiosas promesas, que son hermosas. Y nosotros tenemos que tomarnos de ellas para seguir adelante con este mundo que tantos problemas tiene y también nos contagia a nosotros. Yo los invito a leer de un hombre que es en el Antiguo Testamento muy nombrado, muy conocido, porque nada menos que el mismo Dios le hace unas promesas impresionantes, diríamos increíbles, humanamente imposibles, y ya van a ver por qué. Acompáñenme, Génesis, capítulo 12, y vamos a andar un poquito por acá por Génesis. Capítulo 12, versículos 1 al 7. Vamos a hablar de Abraham. Dice, ¿me escuchan bien? Pero Jehová, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, que era sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí, vamos a leer hasta el versículo este. Luego se pasó de allí a un monte al oriente en Betel y plantó su tienda en Betel al occidente de Jai, al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Capítulo 13, versículos 14 al 18. Damos vuelta a la hoja. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Capítulo 14 leí. Capítulo 13, ya no me sonaba. Capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Qué interesante que cada vez que él hacía un alto, edificaba un altar a Jehová. En esta escritura que leí, yo encontré 5 promesas que Dios le hace a Abraham. Capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación. Capítulo 12, versículo 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Capítulo 12, versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. Capítulo 13, 15 reafirma toda esta tierra para siempre. Capítulo 13, versículo 16. Una descendencia, ¿qué? Incontable. Todas estas promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplieron al pie de la letra, y otras se cumplirán todavía. Todas las promesas, dice la Escritura de Dios, son en Él sí y amén. Dios no falla. Él la promesa que hace la cumple. Ahora, no sé si se dieron cuenta que estas promesas que Dios le dio de tener una gran descendencia, se la dio a un hombre de 75 años que no tenía hijos. Pero fueron reafirmadas esas promesas. Cuando Dios lo llamó tenía 75 años y reafirmó esa promesa un poco más adelante, porque él tenía una preocupación. Capítulo 15, versículo 3. Él le dijo a Abraham, a Dios, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, y aquí que será mi heredero un siervo nacido en mi casa. Y aquí encontramos un error de su esposa. Su esposa, que se llamaba Sarai, le da a Agar, su sierva, para que por lo menos Abraham tenga un hijo. Qué dolores de cabeza hasta el día de hoy fue haber tenido ese hijo Ismael. ¿Saben quiénes son los descendientes de Ismael? ¿Quiénes son? Los árabes. ¿Cómo se llevan los árabes y los israelitas? Muy mal. Fue para problemas. Hay que tener cuidado cuando nos adelantamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. No busquemos nosotros la solución, esperemos en Dios. Él ya lo tiene pensado. Sarai se adelantó y, hablando mal y pronto, metió el piecito, por no decir la pata, que queda feo. Se adelantó al plan de Dios. Pasaron 24 años, no pasaba nada. Abraham ahora tiene 99 años y no tenía hijo todavía. Pero la promesa estaba hecha. De ti va a haber una gran descendencia.
Y aquí entonces tenemos la ratificación de aquellas promesas. Génesis capítulo 17, del 1 al 22. Y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto delante entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás, presten atención, padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Vieron que ahí tiene una llamadita, un número 2. Esto quiere decir padre de multitudes. Y dice Dios: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne del vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en tu casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi ley, mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: Sarai, tu mujer, no la llamará más Sarai, mas Sara será su nombre. Y ahí hay una llamadita, un número 3, que dice que Sara quiere decir princesa. Yo recién le decía a Sara, ella sabía cuál era la definición de su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y te bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, no habló, dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijos, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá, miren lo que dice, ojalá Ismael, estaba pensando en el hijo de Agar, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. ¿Saben lo que quiere decir Isaac? Risa, porque ellos se rieron. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Dios lo escuchó. He aquí que también le bendeciré. Le haré fructificar y multiplicar, mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Vaya que lo son. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar
con Abraham. Qué impresionante. No sé cómo Dios no lo reprendió cuando se rió, porque dice, ¿hay para Dios algo imposible? No, no lo hay. Incluso acá hizo este milagro de que él con 100 años y Sara con 90 años tuviera un hijo. Y le llamaron nombre Isaac. Ahora, Dios también nos ha dejado en el Nuevo Testamento una cantidad de promesas. Pero yo me preguntaba, ¿me estoy apropiando? ¿Te estás apropiando tú de esas promesas? ¿Las estás haciendo tuyas? Porque como decía, no hay para Dios cosa difícil. El problema no está en las promesas de Dios, sino en nosotros. No creemos las promesas que Dios nos da. Y leemos en Mateo capítulo 21, versículo 21 también, Mateo 21, 21, estas palabras. Mateo 21, 21, es el Señor que está hablando y dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, cuando él maldijo la higuera y se secó, sino que si a este monte diríais o dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. También Santiago escribe algo de esto. Él dice en Santiago, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Santiago, se me fue Santiago, acá está. Santiago 1, 5, 6 y 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Les confieso algo. Muchas veces yo he venido a la reunión de oración a orar por la sanidad de una persona, con mucha duda en mi corazón de que Dios pueda obrar de esa manera. Que Dios me perdone, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando los médicos dicen ya no va más y nosotros oramos, pero venimos con eso, es lo que a mí me pasa por lo menos. Bueno, oro, pero no oro como tendría que orar realmente. Que el Señor nos guarde de obrar así. Ahora, tenemos estas promesas, pero yo decía, no nos apropiamos de ellas. ¿Por qué será? ¿Por falta de fe? ¿Nos desinflamos como ese globito? ¿Por pecados? Saben que el pecado quita muchas cosas del creyente. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, comenzamos a enfriarnos, a perder esa vida que tenemos que tener. ¿Está decayendo nuestra vida espiritual? ¿Se está enfriando? ¿Porque todavía no ha recibido la respuesta a su oración? Mi suegra pasó a la presencia de Dios sin haber sabido que mi suegro luego de su entierro se convirtió. No vino nunca al local, pero tuvo una conversación conmigo y no me cupo ninguna duda que él había entendido el mensaje y aceptado a Cristo, porque se habló en el cementerio y él escuchó con un corazón atento. No perdamos la esperanza, queridos. Hay para el Hijo de Dios promesas que se van a cumplir a su debido tiempo. No nos adelantemos como Sarai.
esperemos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La Biblia dice que para Dios un año, o empieza al revés, 1000 días es como un año, o un año 1000 días. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Un día? 1000 años? ¿No es lo mismo? Bueno, ¿ustedes me entendieron? Ah, eso es lo que importa. Si alguien no entiende, levante la mano. Yo hice un curso de mecánica en Brasil y hablaban en portugués. Y el profesor se llamaba Yurbite. Y cuando yo no entendía, levantaba la mano. Señor López! Y bueno, me hablaba en portugués, ¿qué querés? Decímelo en castellano. ¿No entiendes? Me pasaba levantando la mano. Si alguien no entiende, levante la mano. Si sé, le contestamos. Si no, hablamos después. No hay problema. Quedan con total libertad. Nadie los ve, los veo yo. Estamos desesperanzados porque no recibimos la respuesta a nuestra oración. Tenemos hermosas promesas como hijos de Dios. Pero hay dos que yo quiero destacar. Hay muchísimas. Pero hay dos que yo quiero rescatar que nos traen ese renuevo de esperanza. Una ya la dijo el que abrió, Alex, y está en Mateo 28:20. Y es la promesa del Señor. Yo estoy con vosotros, ¿qué? Algún día, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Nos apropiamos de esta promesa? La otra promesa la escribe el apóstol Juan y dice en Apocalipsis 22:20: el que da testimonio, o sea, él, de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, sí, amén, sí, ven, Señor Jesús. Cuando yo me estaba por casar, yo decía: Señor, no vengas todavía, aguantate un poquito, me quiero casar. Después que estaba casado, le decía: Señor, aguantate otro poquito, quiero tener hijos. Y lo iba aplazando. Señor, ahora quiero verlos crecer, quiero ver mis nietos. Y seguimos tirando para adelante, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que el Señor, ¿qué? Va a venir. Aunque nosotros querramos que venga un poquito más adelante porque esperamos tal cosa, no. El Señor tiene todo preparado y va a venir en su momento justo. Algunos, leemos en hebreo, decían: bueno, esta promesa hace tiempo que está y al final el Señor nunca vino. Sí, nunca vino, pero va a venir. No, que no decaiga esa esperanza. El Señor prometió venir a buscarnos y lo hará. Él vendrá a buscarnos, pero vendrá a buscar a aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. Porque dice la Escritura en Romanos que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces había que unir al hombre con Dios otra vez, porque el pecado lo había separado. Y Dios encontró la solución enviando a su Hijo. Hace poquitos días atrás, el 25 de diciembre, estábamos recordando la Navidad de Jesús aquí en esta tierra. Él nació, sí, como un niño. No adoramos a un niño, porque el niño no salva. Salva el Jesús que creció y que cuando tenía 30 y pico de años murió en la cruz. Y murió en lugar de cada uno de nosotros, como sustituto, porque no había nadie que podía ofrecer un sacrificio a Dios para quitar sus pecados. Pero Dios mandó a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz. Y aquel que cree, dice la Escritura, tiene vida eterna en Él. Solamente creer. No se nos manda a hacer o a aprender tal o cual librito de memoria o hacer tal o cual penitencia, ir caminando de rodillas para aquí y para allá. No, nada de eso.
simplemente creer. Es tan sencillo que la gente no lo puede creer. ¿Cómo puede ser que Dios me haya mirado a mí? Miren, si ustedes me hubieran conocido a mí en la versión 14, 15 años, dirían, bueno, no es el mismo que está acá adelante, porque era imbancable, insufrible, las cosas que hice llorar a mi mamá, a mi papá, a todos mis parientes, porque era fatal. Parecía una mosquita muerta, pero no lo era. Igual Dios me miró y a su debido tiempo me alcanzó. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que era un pecador y yo vine a Él a pedirle perdón. Y Él me perdonó. Y Él me cambió. No fue un cambio de un día para otro, pero Él me cambió. Y eso es lo que nosotros podemos decir, aquellos que hemos recibido a Cristo, que Él ha cambiado, ha transformado nuestra vida. Así que tenemos estas dos promesas, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y a veces queremos que venga. Sí, ven, Señor Jesús, cuando este cuerpo le duele hasta el pelo, está cansado, y bueno, ya vio a sus hijos predicar, y conoció a sus nietas, y una se casó, y ya está, Señor, ahora vení. Pero el Señor no viene, el Señor va a venir cuando Él tiene estipulado. Y esto es algo hermoso y que nosotros debemos de mantener vivo en nuestras vidas. Ahora, había un problema. En aquel tiempo, desde los tiempos pasados, que se decía que el Señor venía, había algunos vivos que eran tan espirituales, como esperaban al Señor de un momento a otro, habían dejado el trabajo y no trabajaban. Entonces iban a comer a la casa de Mauricio, iban a comer a la casa de Luis, iban a comer a la casa de fulano, de mengano, y no trabajaban. El apóstol dice, no, aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. Está bien esperar al Señor, pero esperémoslo trabajando, no nos hagamos los vivos y carguemos a los demás. El Señor va a venir, solamente que Él solo sabe cuándo va a venir a buscarnos. Así que, queridos, no bajemos los brazos, mantengamos firme esa esperanza en Cristo nuestro Salvador. Si alguno está bajoneado por algo que le puede acontecer y la lista puede ser demasiado largo, quiero que tengamos una esperanza que Él va a cumplir todas las cosas que nos ha prometido a nosotros. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta, y estamos terminando. Pedro, en su segunda carta, dice lo siguiente. ¿También se me fue Pedro? ¿Qué pasa con esta? Acá está. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro 3, 9. Acá está el texto que yo les decía de memoria. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es para ti, amigo, que nos visitas. El Señor no retarda su promesa. Él está esperando que aquellos que no le conocen lleguen a proceder al arrepentimiento y a conocerle a Él como su Salvador. Y también en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3, dice así el escritor, que es el apóstol Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza en Cristo es un factor animador, queridos. Pasamos por momentos difíciles. Bueno, pensemos en las promesas que el Señor nos dio. Y yo le había dicho que me hagan acordar de algo. ¿Se acuerdan de la cita? Colosenses, capítulo 3, versículo 29, 27, la última parte. ¿Cómo decía? Es Cristo en mí, podemos decir,
Es Cristo en vosotros, esperanza, la esperanza de gloria. ¿Vamos todos juntos? Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Cómo dijeron? ¿En mí o en vosotros? ¿En mí? ¿En mí? ¿En mí? ¿Sí? ¿En ti? ¿Creen esto? ¿Creen esto? Que esta es una realidad. Que Cristo sea en nosotros. Subrayen este texto, ¿eh? Y guárdenlo en la mente. Cuando estén bajoneados, piensen todo aquello que tenemos en Cristo. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y gracias por su atención. Amén.